Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a abordar hoy esta nueva clase que tiene que ver con la curaduría de contenidos digitales educativos. Recordemos un poco de dónde veníamos, qué es lo que estuvimos trabajando anteriormente en el primer cuatrimestre. En el primer cuatrimestre habíamos empezado a comprender el fenómeno de la comunicación asociado a la educación. En este sentido, Huergo nos invitaba a pensar en un campo que era el campo comunicación-educación, en un campo como espacio simbólico complejo, conformado por diversos actores sociales e instituciones en pugna por su posicionamiento dentro del campo. También en relación a la comunicación o a los medios y a las tecnologías y las prácticas pedagógicas, habíamos visto que debíamos entender o nos proponía Jorge Huergo tratar de comprender la incorporación de medios y tecnologías en la educación, no desde una mirada instrumental, digamos, focalizando en algunos instrumentos específicos, como por ejemplo el paquete Office o enseñar computación, sino a tener una mirada comunicacional de las tecnologías y de los medios de comunicación. Esto es, entender que las tecnologías son un recurso, entre tantos otros, que puede ser un mediador del conocimiento, pero que de ninguna manera vienen a salvarnos ni vienen a producir cambios ni mejoras en la calidad de la educación. Por otro lado, Huergo nos invitaba también a pensar en estas estrategias de comunicación-educación como prácticas de interpelación, en donde el sujeto saliera de su rol de receptor, tomara la palabra, se convirtiera en productor y que estas prácticas, estas propuestas fueran interpeladoras de modo de poder provocar desafíos cognitivos. Entonces, una vez, digamos, abordado todo este espacio teórico y de reflexión, vamos a pasar en esta segunda parte a comprender un poquito más de qué se tratan estos recursos digitales, estos contenidos digitales, esta incorporación de tecnologías en nuestra práctica pedagógica. Y el día de hoy vamos a conocer una de estas posibles prácticas, que es la curaduría de contenidos digitales educativos. Vamos a ver un poco de qué se trata esto. En principio, vamos a tratar de ver o entender qué es la curaduría, de dónde sale esta palabra. Muy bien, la curaduría es un vocablo que en realidad viene del arte, del mundo del arte, y hace su traspolación al mundo digital. El origen etimológico de la palabra curaduría es curator, y curator quiere decir cuidador. Cuidador en tanto el hecho o la acción de cuidar, de preservar, no necesariamente de curar, sino de cuidar. En este sentido vamos a pensar y vamos a empezar a conocer de qué se trata esto de la curaduría en el arte, porque dijimos que justamente los curadores nacen del arte. La curaduría en arte en nuestro país empieza a desarrollarse alrededor de la década del 80, aunque aún hoy día no está profesionalizado este espacio. Digo, no podemos ir a una institución o a una universidad a estudiar curaduría de arte. En general, esta actividad la realizan quienes han estudiado historia del arte o licenciatura en arte o artes combinadas, etc. Pero, ¿qué hacen los curadores y las curadoras de arte? Por supuesto, está relacionado con el hecho y el arte, digamos, de exhibir, de mostrar, de preservar, de cuidar las obras de arte y generar exposiciones. En este sentido, el curador o la curadora de arte establece el objetivo y el valor y el sentido de una exposición. Cuando nosotros vamos a un museo o a una galería y vemos la obra expuesta o vamos a la exposición de determinado artista plástico,
no significa que alguien se levantó y empezó a colgar cuadritos en la pared a la marchanta. Todas estas exposiciones, todas estas muestras están armadas, pensadas, diseñadas con un determinado criterio y con un determinado objetivo. Estas acciones son las que realizan los curadores y las curadoras de arte, con lo cual establecen el objetivo y el valor artístico que va a tener la exposición, investigan sobre la vida y sobre la obra de los artistas, sobre el contexto sociohistórico en que los artistas y las artistas desarrollaron su producción, el impacto que ha producido la obra de este artista o de esta artista. Una vez que han realizado esta investigación, seleccionan las obras, ¿no? Analizan las obras, revisan las obras, seleccionan las obras y a partir de ahí planifican y arman las diferentes exposiciones, diseñan las exposiciones y participan también del montaje, del armado de las exposiciones. Además, cuidan de la obra y de la integridad justamente de las obras de los artistas y de las artistas. En este sentido, muchas consideran que el trabajo del curador, de la curadora, también es un trabajo de autoría. ¿Por qué? Porque nunca vamos a encontrar una exposición exactamente igual a otra, porque cada curador, cada curadora establece las condiciones y otorga un sentido diferente a la exposición respecto de cada artista. Muy bien. Pero ¿y entonces qué tiene que ver con nuestra tarea, con lo que estábamos haciendo? Bueno, recapitulemos un poco. Cuando empezamos a trabajar con este artículo dijimos que íbamos a analizar, o íbamos a empezar a enterarnos y a aprender de qué se trata esto de la curaduría de contenidos digitales educativos. Ya sabemos lo que es curaduría viene del arte. Esta palabra, esta acción se toma para el mundo digital, pero veamos un poquito entonces de qué hablamos cuando hablamos de contenidos digitales educativos. Los contenidos digitales en general son recursos en formato multimedia que podemos encontrar en la web, pero no nos referimos solamente a fotos o a videos. Hablamos de fotos, de imágenes, de videos, pero también hablamos de mapas, de infografías, de redes conceptuales, de mapas mentales, hablamos de podcast, de memes, en fin, de una serie de recursos que podemos encontrar en la web. Los recursos digitales educativos son aquellos que han sido pensados y diseñados específicamente para la práctica pedagógica. Hay muchos recursos que nosotras vamos a encontrar en la web, en distintos portales, en distintos sitios, que han sido específicamente diseñados pensando en dar clase, pensando en las clases, en la educación. Ahora, ¿estos son los únicos recursos que nosotros vamos a poder elegir a la hora de pensar nuestras prácticas a la luz de las tecnologías? No, por supuesto que no. Nosotras podemos elegir otros recursos digitales que no nacieron específicamente para la práctica pedagógica. Por ejemplo, una publicidad, algún fragmento de una película. Pero nosotros como profesores y profesoras, somos quienes vamos a otorgarle el sentido pedagógico a estos recursos. De todas formas, para empezar, para nuestra clase de hoy, para nuestra primera aproximación, vamos a trabajar específicamente sobre recursos digitales educativos. Muy bien. Ahora sí, pensemos un poco entonces, sumando todo esto que estamos trabajando desde que empezamos esta clase. La idea de la curaduría, que viene del arte, que traspasa el mundo del arte y pasa al mundo digital, y esto de los contenidos digitales como recursos con características de ser multimediales. Sumamos todas estas cuestiones y entonces, ¿de qué se trata la propuesta? La propuesta se trata de convertirnos en profesores y en profesoras, curadores y curadores de contenidos digitales. Ustedes dirán,
Pero esto no es nuevo, no es una novedad. Históricamente los profes, las profes, han buscado, han recopilado material en libros, en revistas, en distintos formatos y las han guardado en carpetas, en cajitas, en blogs, en cuadernos. Exactamente, no es una actividad novedosa el hecho de buscar recursos para trabajar. Lo que sí es una actividad novedosa es pensar en la curaduría del arte traspasándolo al rol del profesor y de la profesora, sumada a la idea de curar recursos digitales. El curador de recursos digitales, algunos lo definen, digamos, como un comisario digital que selecciona recursos. Yo, como con la policía no quiero tener mucho que ver, no me gustaría asociarlo a eso. Y me gustaría asociarlo por ahí al hecho de buscar en Internet. Sabemos que buscar en Internet siempre nos implica un desafío, porque así como antes buscábamos en algunas revistas o periódicos y tal, ahora tenemos un montón de información al alcance de nuestra mano, con lo cual, lo bueno de Internet es que tenemos un montón de información a un clic, y lo malo de Internet es que tenemos un montón de información a un clic, con lo cual puede convertirse en un salvavidas o en un ancla. Pero bueno, esto de navegar en Internet, para que no sea un desastre, podemos pensarnos nuestras estrategias, como por ejemplo, navegar con brújula. A esto vamos a ir en un ratito. Ahora pensemos en cuál sería nuestro rol como profesoras curadoras, como profesores curadores. Las acciones que emprende una profesora curadora o un profesor curador son muy similares a aquellas acciones que vimos que desarrollaban los curadores en arte. En este sentido, la primera acción que vamos a emprender es la de investigar. ¿Y qué es lo que vamos a investigar? Justamente vamos a investigar qué recursos hay en la web, en estos portales educativos, en distintos sitios que a nosotros nos puedan servir como mediadores para potenciar el conocimiento de un contenido. Ahora, yo recién mencioné el conocimiento de un contenido, con lo cual lo primero que tenemos que hacer antes de meternos a hacer curaduría de contenidos digitales es tener definido quiénes van a ser nuestros destinatarios y destinatarias y definir un poco qué es lo que vamos a buscar. Por ejemplo, mis destinatarios, mis destinatarias son los niños y niñas de segunda sección, de sala de 4. Y lo que voy a buscar son contenidos digitales que tengan que ver con un contenido del diseño curricular específico que yo quiera enseñar. Por ejemplo, conteo. Entonces ya definí el contenido curricular que quiero trabajar y ya definí mis destinatarios y destinatarias. Entonces sí, voy a empezar a investigar en la web qué recursos, qué contenidos digitales educativos puedo encontrar respecto de los contenidos curriculares que quiero enseñar. En este caso conteo, puede ser cualquier otro. Y por supuesto voy a encontrar un montón. Ahora, frente a ese montón, ¿qué voy a hacer? Paso 2. Frente a ese montón, el segundo paso es evaluar y seleccionar. Evaluar esa cantidad de contenidos en función de distintos criterios de evaluación y seleccionar aquellos contenidos digitales que yo considere que son más potentes para fortalecer, acercar el conocimiento del contenido curricular que quiero enseñar. ¿Desde dónde nos vamos a posicionar para evaluar estos contenidos? Hay muchísimas propuestas. Nosotras vamos a trabajar con una propuesta especial, con un modelo de evaluación especial, que es el modelo TEPAC, que se los dejo en otro video para no mezclar. Entonces, les recomiendo que luego vayan un poquito a ese otro video para ver qué es el modelo TEPAC y a partir del posicionamiento en esta intersección de conocimientos, nosotras vamos a poder evaluar y seleccionar los contenidos. El tercer paso es almacenar todos estos contenidos digitales
educativos que yo encontré en la web, que yo evalué y que yo seleccioné. ¿Dónde los vamos a almacenar? Y bueno, ya no los vamos a almacenar en las carpetas o en los cajones que teníamos antes. Lo vamos a almacenar, sí, por supuesto, en carpetas, pero lo vamos a almacenar en nuestros dispositivos tecnológicos. Mi recomendación es alojarlos siempre en la nube para que tengamos la posibilidad de acceder a ellos cuando querramos y además tengamos la posibilidad de compartirlos de manera más sencilla. Hay muchísimas páginas y muchísimas opciones para almacenar los contenidos digitales de manera ordenada y con un criterio de guardado y con un criterio de curado. Les recomiendo que lean atentamente el texto que les dejé y además uno de los enlaces que les dejé también va a una página que recomienda un montón de sitios de curaduría que están muy buenos, que les recomiendo también que exploren. Muy bien, el cuarto paso que también hacen los curadores y las curadoras de arte es otorgar sentido. ¿Por qué? ¿Qué significa esto de otorgar sentido? En principio lo dijimos antes, aquellos recursos que nosotros vemos con potencial para nuestra práctica pedagógica, pero que no nacieron, digamos, directamente para ser pensados o trabajados en educación, esos recursos, el sentido pedagógico se lo damos nosotros. Pero por otro lado, nosotras otorgamos sentido a toda esta curaduría, porque cuando seleccionamos estos recursos y los almacenamos, los transformamos, los reutilizamos, los readaptamos y los adaptamos permanentemente a nuestros destinatarios y destinatarias y a sus universos simbólicos y culturales. Por eso es que otorgamos un nuevo sentido a los recursos. Y finalmente, compartimos. No solamente compartimos con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes y sus familias eventualmente, sino también compartimos con otros colegas y otras colegas que también realizan curaduría de contenidos digitales. Bueno, acá podemos ver algunos diseños de algunos sitios de curaduría que las invito a revisar después para seleccionar para el trabajo práctico que van a tener que realizar. Sigamos adelante un poquito más. Muy bien. Hace un ratito dijimos esto de que Internet puede ser un salvavidas, pero también puede ser un ancla, y que la alternativa por ahí para navegar y para llegar a un buen puerto era navegar con brújula. ¿Cuál será nuestra brújula? Nuestra brújula van a ser los criterios de búsqueda de los contenidos digitales. ¿Qué criterios vamos a tener en cuenta cuando busquemos contenidos digitales en la web para pensar nuestras prácticas pedagógicas? En principio, el primer criterio a tener en cuenta es la confiabilidad del sitio. Voy a buscar recursos en sitios confiables, en sitios que respondan a instituciones. Por ejemplo, si quiero contenidos educativos, puedo buscar, por ejemplo, en portales educativos, en sitios web diseñados, armados y pensados por expertos especialmente destinados a las prácticas pedagógicas. Nuestro portal del Ministerio de Educación de la Nación es el portal Educar. Si no lo conocen, les sugiero una vueltita porque hay un montón de recursos muy interesantes para trabajar. Pero no solamente podemos revisar portales educativos, sino también podemos revisar sitios de otras instituciones educativas, de universidades, de centros de estudio, de académicos o profesionales que realizan actividades en el área de la educación o en el área de la comunicación. Estos van a ser sitios confiables. Si yo me encuentro con recursos en un sitio en donde no puedo visualizar ningún autor, ni puedo visualizar ninguna institución, en fin, si nadie se hace cargo de ese sitio, yo desconfío y mejor me voy para un sitio que sea un poquito más confiable. El segundo de los criterios es la calidad del contenido que voy a seleccionar. En este sentido, pensando en mis destinatarios y destinatarias, voy a elegir recursos de calidad.
voy a revisar que esos recursos que estoy seleccionando no tengan errores de ortografía, no tengan errores gramaticales, que si escojo imágenes no estén pixeladas, que sean imágenes de calidad, que tengan un buen diseño, en fin, voy a atender a una mirada estética y de calidad de los recursos que estoy seleccionando. En tercer lugar, el tercer criterio sumamente importante es la navegabilidad, accesibilidad y usabilidad de los sitios o de los recursos que voy a seleccionar para cuando hago curaduría. Vieron ustedes que hay sitios o hay aplicaciones que cuando uno entra te solicitan el nombre, el DNI, el mail, primera orina de la mañana, en fin, 500 millones de cosas. La verdad que no es un sitio ni navegable ni de fácil acceso y por ahí no está bueno compartir con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes y sus familias recursos en donde les pidan o les soliciten tantos datos para poder acceder. Mejor recurrir a recursos, valga la redundancia, que sean de fácil acceso y de fácil mirada, que tengan un entorno amigable, que sean sencillos de acceder, sencillos de navegar también, que no me propongan, que por ejemplo, si quiero ver un video, no tenga que ver 14 millones de publicidades antes de ese video, que tengan una interfaz amable para navegar. Otro de los criterios es el formato y la interactividad. Pensar en variedad de formatos. Hay vida después del video. Puedo usar un montón de formatos que me van a funcionar para generar aprendizajes significativos, para producir desafíos cognitivos. Imágenes, mapas, podcast, en fin, busquen, revisen, indaguen, investiguen, no se queden con lo primero que encuentren. Por otro lado, el enfoque didáctico y la integración curricular es un criterio fundamental a la hora de hacer curaduría. De hecho, los contenidos digitales que yo selecciono tienen que estar en un todo de acuerdo con el contenido curricular que yo quiero enseñar y con el enfoque didáctico que yo le estoy dando a mi clase. Si yo me propongo ofrecer una pedagogía constructivista que propicie la producción social del aprendizaje y del conocimiento, y después voy a buscar juegos interactivos que son conductivistas de levantar la mano roja, levantar la manito verde, y la verdad que no hay mucha coherencia en el enfoque. Entonces tratar de buscar recursos digitales que tengan el mismo enfoque didáctico que estoy planteando en mi clase. Finalmente, el último criterio de búsqueda es el contexto. En este sentido tengo que pensar, ¿quiénes son mis destinatarios y destinatarias? ¿A quiénes estoy yo dirigiendo esta búsqueda, esta curaduría, esta búsqueda de contenidos digitales? ¿Cuál es el universo cultural de los niños y las niñas con los que voy a trabajar? Entonces, los contenidos tienen que pensarse en ese sentido. Por otro lado, tengo que pensar en el contexto en el cual estoy dando clase. Si la escuela, el jardín en el que estoy dando clase, lo único que tiene es un televisor, y bueno, no voy a poder pensar en actividades que tengan que ver con que cada niño o cada niña haga un clic en una pantalla. Voy a tener que buscar recursos acorde a la institución y a las capacidades de la institución en las que estoy trabajando. Muy bien, hasta aquí entonces los criterios para buscar recursos digitales. Les recuerdo que les dejé otro videito que habla un poquito del modelo TEPAC para evaluar y seleccionar recursos. Les recomiendo la lectura de todos los insumos que les dejé y también dejé la actividad que es la segunda actividad que vamos a realizar este año, la segunda actividad práctica. Recuerden que la actividad, así como la primera que hicimos, se realiza de manera individual o también la pueden realizar por parejas. La fecha de entrega de la actividad es de aquí a 15 días. Nosotras nos volveremos a ver el próximo martes, si el universo quiere. Hasta ahora no quiso, pero hagamos fuerza para que el universo quiera. Y entonces el próximo martes sí
tendremos nuestra evaluación parcial. Yo estoy cruzando los dedos de las manos, de los pies, estoy cruzando la lengua, ya no sé qué más cruzar. Les mando un abrazo y espero verlas pronto.